Ok, buenas tardes. FEC Familias Empresarias de Chile les da la bienvenida a nuestro segundo webinar, la importancia del testamento en tiempos de crisis. Quiero rescatar la presencia de algunos colaboradores internacionales que se encuentran conectados. Desde España, Fernando Nogales, miembro del Consejo Consultivo de FEC. Desde México también saludamos a Fernando Todd, director del Centro Mexicano de la Familia Empresaria. Desde Argentina, a Roberto Colombo, director corporativo de la Universidad ADEN Business School. Y quiero comentarles también a todas las personas que están inscritas que les enviaremos oportunamente mañana la presentación que van a ver hoy día. El webinar está planificado para 1 hora y me tomaré unos minutos para entregar algunas indicaciones sobre el uso de la plataforma Zoom de manera de facilitar la experiencia que tengamos en nuestra sesión. Lo primero, como lo decía uno de los asistentes, es el micrófono. El micrófono ustedes lo encuentran ubicado en la parte izquierda inferior. Lo que se les solicita, por favor, que todos lo silencien, ya que el micrófono capta todos los ruidos ambientales que tiene cada uno y eso produce desconcentración en el mismo webinar. Así que les pedimos, por favor, que lo silencien. El anfitrión, en este caso, Benjamín, también puede silenciar a todos, ¿ya? Pero no me silencien a mí ahora, por favor. No. También hay una forma de ver la presentación. Ustedes ven en el lado superior derecho y ustedes tienen la vista de galería y la vista del hablante. Ustedes ahí pueden probar cómo pueden ver la presentación, eso depende de cada uno. También lo pueden poner en pantalla completa o ajustarlo al tamaño que ustedes deseen. Respecto de las preguntas, en la parte inferior, al medio, ustedes encuentran un chat y a través de ese chat ustedes pueden hacer los comentarios y las preguntas, ¿ya? La idea es que los invitamos a que sean súper activos en este webinar y también al final vamos a generar un espacio de unos 15 minutos para que todos puedan ir haciendo preguntas, pero también pueden ir a hacer comentarios durante el chat y las vamos a ir recogiendo. También quiero presentar a nuestros expositores. Está con nosotros hoy día Benjamín Bernstein, abogado de la Universidad de Chile, socio de Tax Advisor, profesor de la Escuela de Administración y del programa Magíster de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, miembro de la Comisión Tributaria de CNC y CPC. En su desarrollo profesional se ha orientado a la asesoría tributaria de las empresas familiares y sus dueños, así como asesorías en el ingreso de las nuevas generaciones a la empresa familiar y abordar los diferentes caminos que posibilitan la permanencia en el tiempo de los patrimonios de la familia empresaria, abordando los aspectos sucesorios y testamentarios. También se encuentra con nosotros Cristian Blanch, abogado de la Universidad de Chile, socio fundador de Tax Advisor, profesor del programa de Magíster de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, presidente de la Comisión Tributaria de CPC, miembro de la Comisión Tributaria del Colegio de Abogados y de la Cámara Chilena de la Construcción. Cuenta con vasta experiencia en asesoría tributaria a las empresas familiares y sus dueños, así como asesorías en diversas áreas de la economía, generando mecanismos de solución de conflictos, mediante el desarrollo e implementación de protocolos familiares, abordando todas las complejidades de la sucesión, así como los aspectos testamentarios. Entonces los dejo con ustedes a Benjamín y a Cristian. Por favor, adelante. ¿Están ahí? Ahí sí. Ya. Yo voy a silenciarme. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, que queremos dar un agradecimiento a FEC que haya tomado esta iniciativa de poder comentar con ustedes un tema que siempre está presente, pero que a nuestro juicio en estos momentos se hace más necesario. Y por eso que nosotros hemos denominado más que echarle esta conversación que vamos a tener con Benjamín, de la importancia del testamento en los tiempos de crisis. No sé si quieres
comentar algo, Benja? Tienes que sacar el silencio de tu micrófono. Abajo a la izquierda. Lo tienes silenciado. Y yo también quiero dar sí. la bienvenida a toda la gente que se ha integrado a esta conversación, como dijo Cristian, respecto a un tema de la mayor trascendencia, sobre todo en esta situación que estamos en el mundo y en el país, desde el punto de vista que es inédito. Nos ha tocado como generación abordar una situación que jamás nos había tocado, que es una pandemia, tal vez del nivel de la pandemia española de 1918, de 1960, que hablaban de otra pandemia, y es una situación en que esta generación le ha tocado vivir, y les agradezco mucho el acogimiento que hizo la FEC a través de su directiva, a través de su gerente, y que esperamos que esta conversación, como decía mi socio Cristian, sea útil para ustedes y sea productiva. Sin más, yo creo que empezamos. Estoy yo incorporando gente, porque estoy mirando que se está incorporando más gente. Tenemos 53 personas conectadas. Venga. Sí. Hay que avanzar la transparencia. Este es Cristian Blanche, pero mire. Aquí hay dos aspectos. Les vamos a pedir que por favor puedan silenciar los micrófonos para que se escuche mejor. Gracias. Lo primero que debemos señalar es que en las empresas familiares hay dos aspectos fundamentales. Un aspecto que está determinado con la empresa y el otro aspecto que está determinado con la familia. Esto es una moneda que tiene dos caras. Bueno, y la pregunta en una situación de crisis, de catástrofe, ¿cómo enfrentar a la empresa, los problemas y las crisis de la empresa, y cómo enfrentar las crisis de la familia? Porque en definitiva, la empresa familiar reviste estas dos áreas. Y en lo que respecta, en primer lugar, a cómo subsiste la empresa a la crisis, lo primero que debemos mencionar que y se ha dicho, y los emprendimientos y la nueva economía digital, ¿no es cierto?, y el cambio de negocios que van a desaparecer por la tecnología, todo el manejo de base de datos, los big data, bueno, adaptándose a los cambios. Hay que adaptarse a los cambios, adaptarse a los mercados, adaptarse a los distintos canales de distribución que hayan de por medio, y esa es la realidad que tiene la empresa, el directorio de las empresas grandes, las empresas medianas y las empresas pequeñas, y por lo tanto también le toca a la empresa familiar y a la pyme familiar, ¿no es cierto?, encontrarse con esta adaptación del cambio. Una de las cosas más notorias son las distintas generaciones, porque resulta que mucha gente hizo mucho dinero en los años 80 y partieron haciendo negocios, y hoy día los negocios están muy consolidados, pero esa gente está en retirada y vienen nuevas generaciones. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la mirada de esas nuevas generaciones en los negocios? Se tiene que adaptar a los cambios también de los consumidores y de quien prestan los servicios. No sé si quiere agregar algo de esto. Sí, claro, o sea, esta es la mirada del punto de vista de la empresa familiar, de la empresa familiar, cómo subsiste los cambios que esta crisis ha producido. Nosotros hemos visto que el gobierno ha lanzado proyectos de ley, que son ley, ha sacado decretos supremos el Ministerio de Hacienda en materia tributaria, y hoy día el presidente de la República habló en cadena nacional a las 11 de la mañana, dando a conocer una nueva cantidad de medidas económicas, miradas desde el punto de vista de los independientes, pero también fuertemente lo que significa dar el aval del Estado para los créditos que las empresas pudieran necesitar para financiar el periodo que vamos a estar en el congelador, que es este periodo de crisis económica que ha dado la pandemia. En este sentido, está dando una cantidad de dinero no menor, estuvo ahí flanqueado por el presidente del Banco Central y flanqueado también por el ministro de Hacienda,
y hay un programa de 24.000 millones de dólares que se va a colocar a disposición de la gente a través de los bancos e instituciones financieras que van a poder, en el fondo, financiar a las empresas en su crisis de caja, destinándola a lo menos a 4 aspectos: obligaciones tributarias, remuneraciones, proveedores y arriendo. Entonces, se quiere blindar el sistema, lo que son medidas de shock para situaciones de shock. Y como decía Cristian, el tema de reinventándose es un tema que lo estamos viviendo todos que desarrollamos actividad económica y especialmente las empresas familiares han tenido que también adoptar nuevas formas de relacionarse con sus clientes y nuevas formas de relacionarse con la familia. Claro, ahí la empresa tiene que buscar mecanismos para poder administrar y generar más caja. Aquí el problema es la liquidez, pues se ha roto la cadena de pago, y por eso que la mayoría de las medidas fiscales son a postergar el pago de los impuestos, el pago del impuesto al valor agregado en abril, mayo y junio, para las pymes y empresas hasta 350.000 unidades de fomento de venta, la postergación del pago del impuesto a la renta, de la operación renta 2020 para las pymes. Las que son 14D, digamos. Claro, la postergación de los PPM para todo tipo de empresas por 3 meses, la suspensión del impuesto timbre estampilla por los créditos que se obtengan entre abril y septiembre, y al final la empresa reinventándose. Entonces, si mirábamos a la empresa familiar con estas dos miradas, estas dos caras de la misma moneda de la empresa y la familia, vemos que claramente en la empresa el problema de los flujos, el problema de los negocios, el problema que no genero ingresos y mantengo mi gasto, y por eso que tengo de pagar el arriendo, tengo que dejar de pagar los sueldos, y la cadena de pagos se va generando en una crisis mayor. Por lo tanto, la empresa tiene que buscar reinventarse y aprovechar todas las medidas fiscales y monetarias que sean del caso. O sea, la mirada de la empresa familiar, desde el punto de vista de la empresa, es una mirada más bien de resultados y funcionales, digamos, bien objetivos, bien medibles. Pero sí, hay... Sí, yo quería agregar que hay empresas familiares tan potentes como la TAM, que no obstante ser sociedad anónima abierta, es una empresa cuyos controladores son empresas familiares y familias empresarias, en donde, claro, el reinventándose pareciera ser difícil en los tiempos modernos, porque el transporte pasajero se paró. Y ahí vemos lo que significa, bueno, ¿cómo me reinvento? ¿Cómo me reinvento? ¿Qué medidas me sirven para esto? El otro tema que es el teletrabajo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me meto en estas plataformas tecnológicas? ¿Cuáles son seguras? ¿Cuáles no son seguras? Bueno, todos hemos estado, y los empresarios están a full día a día en esta materia. De hecho, estamos haciéndola a esta hora porque la gente trabaja todo el día más que lo que trabajaba en forma presencial. Bueno, entonces, y uno dice, bueno, ya esa está la situación de la empresa está en crisis, la empresa está haciendo teletrabajo, lo que no pueden hacer teletrabajo están haciendo turnos para ir a la obra, algunas obras en la construcción se han reactivado, otras no. Esto está en desarrollo, está en tema, pero hay un segundo aspecto, que es el aspecto de la familia. Y en tiempos de crisis es donde la familia tiene que estar más unida. Y para que haya unidad familiar es indispensable que haya reglas claras. Entonces, si en definitiva la empresa familiar no ha tenido una discusión interna alrededor de la familia respecto de la crisis que está viviendo hoy día la empresa desde el punto de vista de sus resultados, de su situación económica, de que ha cambiado su mercado, y no se ha transmitido esto a la familia, bueno, es el momento de hacerlo. Es el momento de tomar las medidas para que los intereses particulares que pueda tener cada uno de los miembros de la familia se dejen de lado y se sobrepongan en beneficio del bien común, de la misma manera que se está haciendo lo mismo en los otros tipos de comunidades, la familia, ¿no es cierto?, los órganos intermedios, que hoy día las zonas gremiales juntan la plata para poder vivir en subsidio a los demás, y los países. En consecuencia, la familia también se tiene que organizar. Y para eso la organización
hay dos elementos fundamentales, el protocolo y el testamento. El protocolo familiar y el testamento. Sí, ahora esto es fundamental ahí, complementando lo que dice Cristian, que si tenemos claro que se requiere unidad en tiempos de crisis, que es la única forma de salir adelante, esto es como lo que sucede en las guerras hay que tener objetivos claros y buscar un concepto único que es el que aglutina para lograr el objetivo. Esto Churchill lo decía muy claramente a los ingleses que sufrieron las dos primeras guerras mundiales. Bueno, aquí para la familia esto es una guerra, que es una guerra con un contenido de salud. Y aquí viene la pregunta que decía Cristian, bueno, esto del protocolo familiar. Uno podría preguntarse a los asistentes cuántas empresas familiares tienen protocolo familiar. ¿Qué clase de familias son? No es lo mismo ser una familia italiana que una familia española o una familia alemana o de las colonias árabes o israelitas. No es lo mismo, tienen distintas formas de llevar adelante sus negocios, tienen distinto etos familiar, y por lo tanto el protocolo familiar tampoco es uniforme, no es difícil. Esto es como en materia empresarial se hablan de los pactos accionistas. Bueno, el protocolo familiar es el pacto, digamos, de accionista, pero a nivel familiar. ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Cómo se va a llevar adelante esta empresa familiar desde el punto de vista empresarial y con la familia? Bueno, es una gran pregunta. Claro, y aquí son otros los parámetros que rigen los protocolos. Como veíamos antes nosotros en el lado de la empresa, el parámetro es un parámetro de resultados, objetivo, cuantificable en los estados financieros, auditable, etc. Registrable por unidad de negocio, con todo tipo de gráficos. En la familia, en cambio, no. Son los parámetros afectivos. Estos no están en los gráficos, no están, y muchas veces el padre de familia se ha dedicado a su empresa y ha abandonado el tema de la familia, y por lo tanto, ahora que está en teletrabajo con toda su gente todos los días, 24/7, es el minuto de reflexionar quizás qué es lo que le ha pasado a esta familia y dónde están los problemas y cómo tratar de zanjar estos problemas y tratar de llegar a ciertos acuerdos básicos. No necesariamente para que sean implementados de forma inmediata, pero sí para que sean proyectados que el día que la persona que está a cargo de esa empresa, el padre de familia, el que hoy día, ¿no es cierto?, está vigente, no esté, por las razones que sea, ya sea por su edad, ya sea por alguna otra circunstancia, independientemente de la edad. ¿Ah? Y por esa razón el orden es importante. Y yo diría que aquí me permitiría distinguir cuál es la visión del protocolo y la visión del testamento. ¿Ah? Normalmente, a veces las familias cuentan con protocolos familiares y han hecho este trabajo, el protocolo existe, el protocolo se guarda en la caja de seguridad, y el protocolo nunca es operativo, nunca funciona. No hay consejos de familia, el hermano sigue administrando la compañía como quiere, le rinde cuenta después una vez al año, mandan los balances, no se hacen las juntas de accionistas. O sea, no se ha implementado nada de lo que realmente se había presupuestado, y por eso que a veces hay protocolos que no sirven, porque los protocolos, la característica fundamental que tiene el protocolo, que no es impuesto por el padre de familia, sino se recoge un poco la expectativa de todos los que participan para ver cómo se van a solucionar los conflictos una vez que no esté el padre de familia, porque cuando esté el padre de familia, él va a decidir. Y por eso que el protocolo emana de los demás. En cambio, el testamento es precisamente al contrario. El testamento, el único protagonista de él es el padre de familia, y él tiene que tomar decisiones. Y como vamos a ver, en este caso nos vamos a interiorizar a través del testamento, y en el testamento nos vamos a dar cuenta que el patrimonio de esa familia, cuando ese patrimonio está compuesto básicamente por una empresa, está en crisis si no hay un buen testamento y un buen orden familiar. Y para eso ojalá que haya un protocolo y un testamento. Sí, yo creo que tú lo has dicho bien ahí. Por un lado, el protocolo es el testamento del fundador respecto a su empresa, y en el caso del testamento, que es por acto entrevido, y el testamento es por causa de muerte. Pero en ambos casos el testamento tiene que tener en mente o tener en vista el protocolo familiar, porque es parte de su sustrato para poder testar.
Sí, bueno, aquí también es importante destacar, ahí en el chat hay un tema vinculado con que muchas veces el testamento es suscrito por el testador y el testador tiene tan poca comunicación con el resto de su familia que el testamento es guardado y una vez que fallece el testador aparece como un conejo que sale del sombrero negro del mago, ¿te fijas? Y eso lo único que genera es conflicto. Los testamentos deben hacerse y al igual que los protocolos se van modificando con el tiempo, son vivos, se van modificando. Y una vez que yo lo modifico, lo importante es que yo debo comunicarlo al resto de la familia. Y no toda la familia va a estar de acuerdo, porque yo voy a dar mis explicaciones, de tal manera que aquellos que sean más favorecidos de ese tratamiento después no aparezcan con un problema cuando no se ha comunicado. Y que esas personas puedan reaccionar. Y es mucho más fácil que esas personas reaccionen en forma más calmada cuando no son dueños, que cuando en definitiva ya falleció el padre y están en la sucesión y ellos llevan una parte menor de lo que le habría correspondido sin testamento. Bueno, ¿qué es lo que es el testamento? Y ahora ya entrando directamente en la importancia del testamento. El testamento es la voz del causante. El testamento es lo que yo, en definitiva, pienso internamente cuando yo no voy a estar. El testamento es algo muy trascendente, porque no solamente supone traspasar patrimonios, sino muchas veces supone traspasar afectos, traspasar sentimientos, y por eso que se ha dicho que la empresa familiar es el hijo económico del padre de familia. Tiene un nuevo hijo, que es esta empresa. Y por lo tanto, esta empresa yo no se la voy a traspasar a cualquiera. Y en organizaciones más avanzadas, esta empresa no es la empresa operativa, sino puede ser la empresa social, que puede ser una fundación o algún otro proyecto que puede llevar a cabo la compañía. Y por eso que el testamento es muy importante, sí. Sí, lo que pasa es que yo te quería complementar ahí que aquí se habla del testamento, pero precisamente qué pasa ¿por qué es relevante? Porque la empresa familiar son derechos, son acciones, y eso es parte del patrimonio de la persona que cuando fallece se va a distribuir entre los herederos, y por lo tanto la situación no es lo mismo con testamento que sin testamento. Y esto que habla Cristian de la voz del causante, claro, ¿cómo se expresa la voz del causante al testar? Que es un acto personalísimo, indelegable, y que es siempre solemne, más o menos solemne, pero siempre solemne. Esta voz del causante, si no dice nada, la suple la ley en el sistema del derecho continental chileno, que es el mismo español, digamos, que viene de la legislación continental europea. El que uno no diga nada no es como en el derecho anglosajón, que no tiene normas supletorias. Aquí hay normas supletorias y esas normas supletorias están por la ley que además establecen los órdenes de sucesión. Es decir, si yo no digo nada, bueno, no es que se vaya al lote el patrimonio a cualquier persona, sino que va a entrar en el primer orden de sucesión los descendientes, o sea, los hijos con el cónyuge, después van los ascendientes y así. Después de los descendientes vuelve y baja, si no hay ascendientes, va a los colaterales, etcétera. Y el último heredero de todo es el fisco. Si no tengo cómo completar los otros órdenes de sucesión. Entonces, esto de dejarlo a que la ley supla mi voluntad no parece lo indicado, parece poco racional, y más ahora que pudiera ser necesario tener un pensamiento racional y emocional, como dice Cristian, de ponerse a pensar qué quiero yo que suceda después de mis días respecto de mis bienes, y dentro de esos bienes, evidentemente, de mi empresa. Porque de lo contrario, voy a tener que irme a las asignaciones forzosas, que es lo que suple la ley, y en las asignaciones forzosas no necesariamente va a quedar las personas que yo quiero con los bienes que se requieren ni con la empresa familiar. Bueno, una de las situaciones típicas del testamento en
en el primer orden de sucesorio, que es el clásico, donde hay un cónyuge e hijos, es que uno puede disponer de la mitad de la herencia. De la otra mitad de la herencia uno no dispone, lo que se llama la legítima, que va al cónyuge y a los hijos, llevando la cónyuge el doble de lo que lleva cada hijo. Pero respecto de la otra mitad, esa se divide en dos mitades nuevamente, que es la cuarta mejora y la cuarta libre disposición. Y en la cuarta mejora uno puede mejorar con el 25% la herencia a cualquier ascendiente, al papá, el abuelo, o a cualquier descendiente, siempre en la línea recta, el hijo, el nieto, el bisnieto. Y la cuarta libre disposición, que es el otro 25% de la herencia, en este orden de sucesión, como el nombre lo indica, es de libre disposición. Se puede dejar en beneficio de la corporación, de la fundación, en beneficio de alguna otra persona natural que no tenga ninguna relación de parentesco. Y por esta razón es que con la cuarta mejora y la cuarta libre disposición muchas veces se le trata de asignar una mayor participación de la empresa familiar a aquella persona que es la que ha manejado la compañía. Y por lo tanto, si yo entrego la cuarta mejora y la cuarta libre disposición para que tome la mayoría en las acciones de la empresa familiar, mi hijo que ha estado administrando la compañía, y esto lo hago por la vía no de remunerarlo, sino simplemente por la vía de mejorarlo en función de lo que mejora el resto, que es el médico o que es la persona que se dedica a la arte, ¿no es cierto?, y a actividades distintas de la compañía, que es la compañía operativa. Yo tengo que dejarlo expresamente por testamento, porque si no lo dejo por testamento, y en definitiva, supongamos, tengo dos hijos, cada hijo se va a llevar el 50%. Si yo quiero asignarle la cuarta libre disposición y la cuarta mejora, que es la mitad de la herencia, a ese hijo que ha estado en la compañía, tengo que hacer expresa mi voluntad a través de un testamento. Porque si no, la ley, en definitiva, no os va a establecer que esos dos hijos se van a llevar la mitad cada uno. Esto ha sido tan así, es que en las legislaciones más avanzadas, como puede ser en empresas familiares, como puede ser la española y la legislación argentina, que es un modelo nuevo, es que se ha modificado lo que es, ¿no es cierto?, la legítima cuando se trata de testamentos de empresas familiares, para permitir, por ley, que en estos casos excepcionales se pueda asignar más de lo que le corresponde, ¿no es cierto?, a aquel que va a continuar con la empresa familiar, porque detrás de esa empresa familiar no solamente, ¿no es cierto?, está la familia, sino están los trabajadores, están los proveedores, está el Estado, están los clientes, hay un conjunto de actividad económica que beneficia, ¿no es cierto?, al final al país. Sí, yo quería complementar ahí que el testamento no solo está, es cierto que es importante la empresa familiar, pero el patrimonio del testador es mucho más amplio que el patrimonio, que la empresa. Por lo tanto, esa es la ocasión que tiene a través del testamento de mejorar a personas que pudieran necesitarlo. Y es lo que sucede con esto de la cuarta mejora y la cuarta libre disposición, que se utilizan bastante en materia de legados. Se pueden establecer legados en favor de un hijo, en favor de una hija, se puede establecer que la cuarta de mejora o la cuarta libre disposición la tenga la cónyuge, y hoy día con la reforma tributaria, con la ley de modernización, la 21.210, incluso se establece la eliminación del efecto cascada cuando el cónyuge sobreviviente fallece dentro de los 5 años siguientes a la adquisición de la herencia, a que se le asignó la cuarta mejora, la cuarta disposición, para evitarle que tenga que tributar nuevamente algo que ya había pagado impuestos. Ahora se restringió a 5 años, que es el plazo que tiene que suceder para que fallezca la persona y rija esta disposición. Si no, opera nuevamente el efecto cascada, que los bienes que hereda el cónyuge sobreviviente tiene que volver a ser más hereditable, a pagar el impuesto de herencia nacional. Ahora, permíteme comentarte ahí, Benjamín, que el efecto cascada es el típico del testamento recíproco entre cónyuges. Así es. Porque aquí en Chile se suelen hacer muy pocos testamentos. La gente en realidad es adversa a tener que reflexionar en función de cómo distribuir el patrimonio y cómo solucionar los problemas cuando uno no esté. Porque eso es un desagrado, digamos.
tratar de pensar esas cosas. Y además, aquellos que lo hacen son testamentos muy estándar y muchas veces hay testamentos recíprocos entre los cónyuges. El problema es que si muere un cónyuge y se paga impuestos, muere el otro cónyuge y ese mismo patrimonio vuelve a pagar impuestos. Y eso es lo que ahora se dejó o se suspendió ese pago de impuestos en la medida que el heredero, en definitiva, sean legitimarios de ambos cónyuges. Perdón, ¿eso se eliminó? ¿Eso ya existe? No, eso entró a regir ahora, con esta reforma tributaria, con la ley 21.210 del 24 de febrero de este año entró en vigencia. Esto no existía. Hasta ahora moría el padre, iban los bienes donde la madre, pues se pagaba impuesto por ella, moría la madre, los mismos bienes volvían a pagar impuestos. Esa segunda parte no se va a gravar con impuestos. Ese es el cambio de ley. Con las limitaciones que mencionamos delante, que si el cónyuge sobreviviente fallece después de los 5 años, sí se va a colacionar lo que heredó para el efecto del cascado, o sea, tiene que volver a pagar impuestos. Así es. O sea, son solo como que han liberado de pagar doble impuesto en los primeros 5 años, nada más. Sí, vale, fallece, gracias. Exactamente. Ahora, otra cuestión que es relevante tener en consideración en el testamento, que cuando fallece una persona, uno hereda una cuota alícuota, una parte alícuota de una universalidad jurídica, no hereda un bien determinado. ¿Ah? Entonces, a mí me va a tocar 1/3 de la herencia, y la herencia es solamente empresa familiar, y por lo tanto, si son acciones de una compañía, me va a tocar, ¿no es cierto?, 1/3 de esas acciones una vez que yo liquide la comunidad. Aquí es 1/3 sobre una universidad que comprende las acciones, las cuentas corrientes, los autos, los bienes muebles, la casa habitación, todo. Entonces, por eso que se ocupan los legados. Y los legados consisten en manifestar la voluntad del testador que un bien determinado, el bien determinado puede ser el auto que ocupaba mi hijo mayor, la casa en la playa que donde van, ¿no es cierto?, mis nietos, no sé, no tengo idea, alguna razón especial que a un bien determinado se le asigna a una persona determinada. ¿Mm? Y esos son los legados. Claro. Y esto se da mucho con los bienes que son de uso familiar. ¿Mm? Aquí están las propiedades, aquí están las propiedades agrícolas, por ejemplo, están las casas, están la casa en la playa, están los bienes que se quiere que se quede la familia, por ejemplo, los hijos, pueden ser individualizados a través de estos legados, que son legados como especie o cuerpo cierto, que es una casa, un caballo, un auto, o tal paquete accionario, o de género determinado, que son todos los caballos que están en el predio o la casa en la playa, si es que es una sola la que yo tengo. Perdón, estos legados, además, si se hacen con cargo a la cuarta mejora y a la cuarta libre disposición, se pueden establecer modalidades. Establezco este legado que la casa de campo puede ser utilizado por todos en estas condiciones. Entonces, en realidad, este es un mecanismo para identificar bienes individualmente considerados a un determinado objetivo. ¿Mm? Claro, y además no solo que sea determinado a un objetivo que determina, valga la redundancia, el testador, sino que también los gastos asociados al activo, que también sea una carga respecto a quienes yo le asigno el legado, por ejemplo, a los hijos, porque te voy a dejar la casa en la playa, pero también le asigno la carga, porque la modalidad es una carga también, que es que los gastos que se asocian también tengan que ser solventados, o sea que el inmueble se autoproteja en el fondo, y eso también lo puedo establecer en el legado. Ahora, otro tema relevante en el testamento es que a veces con las conversaciones con el testador, porque ustedes recuerden que la voluntad del testador no es algo que el testador tenga escrito. Muchas veces la conversación que tiene con el conciliere y con el que hace el testamento, lo que hace el testador, ¿no es cierto?,
empezar a descubrir sus necesidades, porque antes no las entendía. Por ejemplo, él ayuda a sus padres, ayuda a una tía, ayuda a un primo que le ha ido mal económicamente, y él estima que el día de mañana, cuando él no esté, seguramente todos se van a olvidar. Entonces establece un encargo de confianza, una cierta cantidad de dinero, un determinados bienes cuya rentabilidad está determinada para llevar a cabo este encargo. Y este encargo de confianza puede ser un encargo de confianza que puede ser secreto, fiduciario, o un encargo de confianza que puede ser público. Incluso yo podría decir, voy a destinar estos $100.000 a que el albacea, ¿no es cierto?, los cubre en función con las instrucciones privadas que yo le he dado. Así de simple. En la medida que no viole la cuarta de libre disposición, no hay ningún problema. Entonces, la verdad que estos encargos de confianza ejecutados por la albacea, incluso a veces estos encargos de confianza son ejecutados por los mismos bancos, ¿ah? o el mismo abogado, ¿ah? Y no solamente el mandatario o albacea incorporado en esto. Entonces, esta es otra herramienta que hay que considerar y hay que incorporar y a la situación particular de cada uno de nosotros. Sí, eso es importante, porque el tema de los encargos de confianza puede estar vinculado también cuando son fiduciarios, como dice Cristian, que son secretos en el fondo, porque recordemos que un testamento no solo tiene cláusulas dispositorias de bienes o de disposición de bienes, de patrimonio, de parte o todo el patrimonio, sino que también declarativas. Tiene reconocimiento de paternidad, tiene etcétera, tiene actos que van más allá de solo hacer actos de disposición de cosas. Están, por ejemplo, actos de designar mandatarios o designar albaceas, que son los ejecutores testamentarios, que pueden tener bienes con tenencia de bienes o sin tenencia de bienes para que cumplan su encargo. Designar un partidor, un juez partidor, una persona que va a distribuir los bienes de la persona respecto de las cuotas que él estableció en las formas que asignó los bienes con esta situación de las asignaciones forzosas o la cuarta libre disposición, la cuarta mejora. Pero en esta situación de los encargos de confianza o fiduciarios está también el tema de realidades paralelas o realidades, puede ser que la persona quiera mejorar a alguien con los cuales se siente con responsabilidades o quiere disponer de bienes que están fuera de Chile, o recursos económicos que no están dentro de la empresa familiar ni están dentro de las cuentas corrientes bancarias o de los valores inmobiliarios que maneja en Chile, sino que están fuera de Chile y quiere eso hacerlo de una forma distinta. Bueno, el testamento es una buena herramienta. Puede ser que quiera establecer un trust a través de un testamento. También es una buena mecanismo. Bueno, y otro de los típicos temas que hay en el testamento son las figuras de la nueva propiedad y el usufructo. Básicamente ustedes saben que la propiedad tiene tres atributos: el uso, el goce y la disposición. Usar es darle el destino natural de la cosa, si una casa, usarla. Cuando mira ahí, el goce es sacarle los frutos civiles y naturales, arrendar la casa, ¿no? Sacar la fruta del árbol que está en el patio. Y la disposición es enajenar la casa, ¿no? No la puede enajenar. Entonces, lo que hace la ley es dejar el uso y el goce en manos de una persona, que es el usufructuario, y la disposición en manos del nuevo propietario. Entonces, lo que uno puede hacer es que a la persona que le entrega el usufructo, ¿no es cierto?, va a usar y gozar durante toda su vida, si es vitalicio, o durante la cantidad de años que se le entregó, y posteriormente, vencido el plazo de la condición, se consolida en la nueva propiedad. Y esto es una manera de poder conciliar, ¿no es cierto?, ciertas sucesiones dirigidas según la edad que tengan los beneficiarios. Otra estrategia que se ocupa mucho son los famosos fideicomisos, donde uno entrega un bien que es el propietario fiduciario, y es fiduciario porque este cumplía una condición, va a tener que pasar este bien al fideicomisario o al beneficiario, al fideicomisario. Si falla la condición, el propietario fiduciario se queda con esto. Entonces, como no es una herencia común y corriente de un bien que voy a ser dueño, sino va a tener propietario fiduciario, estoy sujeto a esta condición de que pase a mano otra persona, el impuesto que se paga es menor, las tasas del impuesto que se paga son menores. Específicamente, en el caso del usufructo y la nueva propiedad, yo haga la sucesión con
usufructo con nueva propiedad en beneficio de un heredero forzoso, necesariamente tengo que pagar por el monto total. Ahora, o si no al final, porque hay una norma de control que entiende que no obstante que yo traspase la nueva propiedad y no lo usufructo, igual al final voy a tener que pagar por el total, porque hay una presunción que detrás de eso hay una intención de transferir la plena propiedad. Sí, ahora lo que pasa es que lo que explicaste tú, el fideicomiso y anteriormente la nueva propiedad y el usufructo, también puede ser un mix. Puede ser fideicomiso con nueva propiedad y usufructo, que los propietarios fiduciarios sean nuevos propietarios fiduciarios y el usufructuario sea los fundadores, por ejemplo, de una empresa. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, el usufructuario se queda con lo que producen los derechos sociales o las acciones, que son la empresa familiar. Si fallece uno de los cónyuges, acrece, significa que el otro cónyuge se queda con el porcentaje que tenía el cónyuge que falleció, y se quedaría con el 100% del usufructo de la propiedad fiduciaria, y solo cuando cumpla la condición, que es la vida en este caso del constituyente del fideicomiso, es decir, cuando fallece la cónyuge o el cónyuge sobreviviente, se produciría la consolidación de la propiedad plena en los fideicomisarios, que son los que tienen la expectativa de heredar la empresa y que son generalmente los hijos, que es lo que estaba explicando Cristian, y ahí viene un tratamiento tributario nuevo en la ley 21.210. Pero estos figuras jurídicas, usufructo, nuevas propiedades, se utilizan bastante, y el fideicomiso también en menor cantidad, y son muy útiles para poder, en el fondo, mantener la propiedad de generación en generación, que es lo que se busca, que la empresa familiar no se diluya en el tiempo. Bueno, otro de los clásicos es que como el impuesto de herencia o donaciones es un impuesto progresivo y por tramo, como el impuesto global complementario o el impuesto único al trabajo, entre mayor renta, en este caso entre mayor herencia se reciba, mayor es la tasa marginal del impuesto. Y por regla general, en el caso de los familiares, la tasa del impuesto de herencia o donaciones marginal es de un 25%. Entonces, muchas veces se aconseja o se busca, por razones tributarias, atomizar la participación de la herencia, por la vía de asignar la cuarta mejora y la cuarta libre disposición en favor de los nietos, y no de los hijos, de tal manera que la parte de la cuarta mejora y la cuarta libre disposición no incremente la legítima de los hijos y se atomice en el fondo en el pago del impuesto de herencia o donaciones en los nietos. ¿Ah? Y por eso dice ahí la lámina que la libre disposición y la cuarta mejora a favor de los nietos puede aliviar la carga tributaria. Sí, quiero hacer una advertencia, que sí que puede mejorar la carga tributaria, y una buena medida ¿no es cierto?, de planificar una sucesión en una segunda o tercera generación, la generación de los nietos. Pero previamente, para poder hacer esto, hay que tener un protocolo y un orden preestablecido y acordado, y al menos una cierta administración, porque si no, yo lo que estoy poniendo es la carreta ante los bueyes, como se dice en el campo. Y la única manera de hacerlo es que antes de que yo transfiera propiedad a los nietos, tengo que, en vez de pasarle, ¿no es cierto?, un bien determinado, tengo que pasarle acciones de una compañía que tenga un orden establecido para poder entrar y salir, que la política de distribución de utilidad esté definida, que la administración esté definida, que la entrada y salida estén definidas, de tal manera que yo al hacer este traspaso sé perfectamente en qué condiciones esa persona va a tener que someterse, y él está consciente de esas condiciones y está de acuerdo. Y por eso que se hace el traspaso. Entonces, esos traspasos alivian la carga tributaria, pero en forma previa requieren con mayor necesidad de un protocolo. Bueno, y a propósito de eso, existen posibilidades de anticipar la herencia, porque normalmente hijos de 40 años le dicen al papá, bueno, papá, ahora me tienes que entrar a traspasar, porque si no, cuando yo traspase y me haga cargo de la administración, voy a estar jubilando yo. Entonces, por favor, hazme el traspaso. Entonces, una de las maneras
de poder ir incumpliendo un plan de traspaso patrimonial para ir fidelizando a las nuevas generaciones y demostrando que hay un plan real y profesional, es evidentemente anticipar parte de la herencia. Y para eso están las donaciones. Y las donaciones pueden ser de dos tipos: las donaciones revocables y las donaciones irrevocables. Sí, yo creo sí, yo lo que quería agregar nomás que estuviéramos presentes que esto de atomizar y anticipar herencia está vinculado porque el impuesto de herencia chileno, si bien es progresivo, es bastante baja la asignación sobre la cual yo pago el máximo de herencia, del impuesto de herencia. Es sobre 1.200 UTA, que son en el fondo 580 millones de pesos. No alcanza el $1.000.000. Pensemos que en Estados Unidos empieza a pagarse el impuesto de herencia sobre $10 millones. Y la tasa chilena es de un 25, cuando pensemos que en Brasil la tasa es de un 4. Entonces, tenemos una tasa que no es baja. Esto, incluso la FEC ha propugnado el tema de tratar de eliminar el impuesto de herencia. En países como España tiene una situación especial, pero para no alargarnos en eso, pero las empresas con chimenea en 10 años pueden dejar de pagar impuesto de herencia si es que mantienen la empresa funcionando. En Chile había un proyecto, se trabajó mucho este tema de que fueran 5 años, 10 años, lo mismo que España. Al final no fructificó y hoy día ya murió ese proyecto porque el Estado chileno, hoy día el fisco chileno no tiene plata. Y por lo tanto, nadie va a dejar de tener impuestos, sino que al revés vamos a tener más impuestos. Entonces, ahí hay un tema que es importante la atomización, pero con el cuidado y recaudo de los protocolos y de la etapa de evolución de esta empresa familiar, porque depende en qué generación estemos. En general, todos sabemos que cuesta pasar de la primera a la segunda generación, y en la tercera prácticamente ya no queda ninguna empresa familiar. Murió en la tercera generación. Entonces, llegar ojalá a la quinta, son pocas las empresas que llegan a la quinta, y eso es lo que hay que tratar de lograr. Y en materia de los anticipos que decía Cristian, lo de las donaciones revocables y irrevocables, aquí muchas veces se hacen donaciones o a veces no se piensa en que una buena salida, siendo que es interesante, porque el impuesto a las donaciones, si bien es la misma tasa del impuesto de herencia, yo puedo anticipar herencia con cantidades de plata que les voy dando a los hijos para irles generando flujo, para poder en el fondo generar su patrimonio o ir tomando control de la empresa en etapas. Y este impuesto es posible pagarlo, y es posible llevarlo adelante más fácil que pagar un impuesto de herencia más cuantioso. Por otro lado, las donaciones entre cónyuges también operan bastante, que es formarle un patrimonio en vida a la cónyuge o al cónyuge, dependiendo cuál es el que está haciendo la donación, y que esta donación revocable son siempre revocables y se confirman con el fallecimiento del causante, pero es una buena herramienta, comparto eso. Avancemos. Bueno, otra cosa importante son las inversiones mobiliarias e inmobiliarias. Y estas, hay que acordarse que hay muchas empresas familiares que por la situación de la crisis social, ¿no es cierto?, del 18 de octubre, hicieron líquida parte de su plata y sacaron la plata directamente a invertirla en el exterior para evitar un corralito, y algunos lo hicieron directamente con sus empresas familiares como titulares de esta inversión, y otros lo hicieron, pagaron el ISFUT y retiraron esas utilidades que ya habían cumplido una obligación tributaria y hicieron una inversión como persona natural. Por lo tanto, esas inversiones extranjeras son importantes considerarlas. Yo solo agregar nomás que, y estamos a escaso tiempo, pero agregar que salió mucha plata con la crisis del estallido social. El último trimestre del año pasado salieron muchas divisas desde Chile, y esa es una de las razones por qué el dólar se disparó, y hay mucha inversión en el extranjero. Entonces hay que tener ojo de que esas obligaciones en el extranjero tienen que cumplir una serie de obligaciones tributarias en Chile. Fuera del tema de testar sobre esas platas, pero o sobre los bienes que se adquirieron con esas divisas que salieron desde Chile. Entonces hay obligaciones tributarias como la declaración jurada que se hace en junio de cada año, que muy pocas personas la sabe o la tiene en vista,
y eso ocasiona incumplimientos que son complicados, porque esa declaración jurada la primera vez es una multa, la segunda multa agravada, y la tercera puede ser calificado como un 97.4, o sea, como delito tributario. Y por otro lado está la situación de las rentas pasivas, que son estas inversiones que se hacen en el exterior. Cuando yo tengo una sociedad chilena, la sociedad familiar va y hace una inversión en Estados Unidos, por ejemplo, y esa inversión que hace en Estados Unidos es una inversión pasiva, o sea, mercado de capitales, digamos, valores mobiliarios, y tengo rentabilidades superiores a 2.400 UF, tengo que consolidar en los resultados de la empresa chilena, y eso lo tengo que manejar y tenerlo presente. Está la inversión de la persona natural. Si realizó inversiones afuera, hay que tener presente que si lo hizo como persona natural y fallece, va a tener que tributar en Estados Unidos con un impuesto alto, el estado de Florida 55%, y por lo tanto ahí también hay una cuestión que hay que tener presente, que es cómo salí yo al extranjero, si salí como persona natural o salí como persona jurídica. Si fue la empresa familiar la que invirtió o fue la persona natural la que invirtió. Bueno, aquí ya lo comentó Benjamín, las personas de confianza hay que pensar y decir, bueno, si yo no estoy, ¿quién conoce todas mis cosas? ¿Quién sabe dónde están, en qué caja de seguridad, en qué banco, en qué caja de fondo, en qué oficina? ¿Las tengo en mi casa? ¿Dónde están? ¿Quién sabe eso? Y ese es el mandato que se cumple una vez que muere el mandante. Normalmente los mandatos caducan cuando el mandante muere. Aquí es precisamente el contrario. Muere el mandante y nace el mandato, porque ese es el albacea. Por otro lado está el partidor. El partidor que lo que también establece es... la ley, claro. Ahora, la diferencia está que el albacea puede ser una persona que reúna el autoritas necesario para que la familia se someta a la ejecución de este testamento que va a ser el albacea. En el partidor tiene que ser ya un abogado porque es un juez partidor, el que es un árbitro que actúa como árbitro, y este juez partidor es el que va a asignar las distintas disposiciones testamentarias a los beneficiarios testamentarios. Sí, entonces en definitiva ahí está la situación del partidor, y el partidor, la ley establece que la resolución de conflictos en las empresas en general, obviamente la empresa familiar, también va a ser resuelto no por la justicia ordinaria, sino por la justicia privada, y por eso es que es muy importante que el protocolo establezca un mecanismo de incorporación de una persona confiable en la resolución del conflicto. Y en el testamento, en los bienes y la manera como se van a liquidar los bienes, cómo se va a interpretar el testamento en caso de conflicto, lo va a resolver un juez. Entonces, si hay alguien de confianza del testador, mejor que lo diga al tiro y que no tenga que designarlo en la justicia ordinaria y aparezca una persona que no conoce a la familia, no conoce el negocio o no tiene el criterio necesario para resolver un conflicto de esta magnitud. Lo que sí nosotros siempre recomendamos es incorporar en el testamento, al igual que en el protocolo, una etapa previa de mediación obligatoria. Hoy día la manera de resolver los conflictos, ojalá, es ponernos de acuerdo. Esta etapa de los acuerdos es muy relevante, y por esa razón esta mediación que obliga a las partes a no actuar con la cabeza caliente, sino reflexionar, y donde hay un tercero que lo escuche y proponga bases de solución. Si esas bases de solución no son aceptadas en forma unánime, obviamente se va a la justicia arbitral. Pero lo importante es que se regule, ya sea testamentaria o protocolarmente, un mecanismo donde prevalezca la unión familiar y el bien común, y no la disputa y la contingencia y la pelea. Ahora, bueno, en esto los testamentos en tiempos de crisis, la solemnidad de los testamentos depende. Hay testamentos que son más solemnes o menos solemnes. Normalmente, lo que uno conoce es el testamento que hace ante notario público. El testamento es el acto más solemne en la vida jurídica de una persona. Uno se puede casar por mandato,
pero uno no puede testar por mandato. El testador tiene que estar en su sano juicio él, no puede otorgarle un poder a un tercero. Y por esta razón tiene que estar en presencia del notario con los testigos en un acto solemne ininterrumpido. Pero eso es la regla general, pero ahora en tiempos de crisis, ¿cómo se pueden hacer los testamentos si yo no puedo salir de mi casa y estoy, ¿no es cierto?, con cuarentena, o el notario no se puede trasladar a mi domicilio? No sé qué nos dice el Benja. Sí, no, claro. O sea, en este minuto, bueno, dice ahí más o menos solemne, siempre solemne, y la solemnidad está dada por los testigos, está dado por el funcionario, el notario público, que está presente cuando se otorga el testamento. Y los testamentos pueden ser de distinta clase, abiertos, cerrados, pueden haber privilegiados, pero esto que dice Cristian es muy interesante porque este testamento que se otorga ante 5 testigos sigue siendo solemne y solemne abierto, que se otorga por escrito, que tiene el carácter de un instrumento privado, que después hay que protocolizarlo y publicarlo por el juez del domicilio de donde se otorgó el testamento, y ahí en ese caso no requerimos notario, requerimos 5 testigos hábiles y sin causal de indignidad que puedan dar cuenta de las disposiciones acreditar de que lo que dijo el testador en ese documento que estaba por instrumento privado es realmente lo que dijo, porque no está el notario, están solo los 5 testigos. ¿Qué pasa si no hay 5 testigos cuando en definitiva se publica y se verifican las disposiciones testamentarias, porque ya ocurrió el fallecimiento del causante? Bueno, son los testigos instrumentales que llaman, que son los testigos en definitiva que existan. Puede que existan 2 de los 5. Bueno, a esos 2 hará fe. Puede ser que no haya ninguno. Si no hay ninguno, se va a ir a la declaración jurada de personas que puedan acreditar que esos testigos estuvieron ahí. Pero es un buen instrumento el otorgado ante 5 testigos porque es una manera de saltarse al notario. Ok, sí, el verbal pues, es de los llamados testamentos privilegiados, en el fondo es un testamento que se otorga ante 3 testigos, y es verbal, como su nombre lo dice, pero tiene ciertas limitaciones porque esos 3 testigos tendrían que después dar cuenta de esto cuando se les requiera, y hay un plazo de 90 días que tienen que establecerse por escrito, y si la persona no fallece dentro del plazo de 90 días, queda nulo el testamento verbal. Entonces tiene ciertas limitaciones, pero pudiera ser que en situaciones extremas pudiera tener que hacerse. ¿Ideas finales? Bueno, aquí nosotros lo que queremos es sacar algunas ideas finales para la sobrevivencia, en el fondo, de esta empresa familiar en estas crisis. Y obviamente el remedio de esta sobrevivencia es la unidad familiar. En los periodos de crisis es donde se producen la mayor cantidad de roces posible, y por lo tanto, si aún tenemos nosotros al pater familia, él es el primer responsable de hacerse cargo de esto y de poder, ¿no es cierto?, por la vía del testamento, si es que no es posible hacer un protocolo familiar, dar las directrices de su voluntad en función de cómo se debería asignar, y la ley le otorga una serie de herramientas, ya sea para nombrar a personas de su confianza, o bien para los efectos de asignar bienes determinados a personas determinadas, o bien para asignar nuevas propiedades o usufructos en encargos fiduciarios, o lo que sea. Y entre otras cosas, para que no opere supletoriamente la voluntad de la ley, porque lo que hace la voluntad de la ley es asignar a todos los hijos por partes iguales, y en la empresa familiar las partes desiguales en las empresas de repente no operan, no son posibles de llevar a cabo, y entonces el testamento ayuda a ordenar esta situación. Y una vez dado el testamento, lo más importante es poder comunicarlo y darlo a conocer a los demás miembros de la familia. Claro, que es sociabilizarlo. Es re importante la sociabilización para que tenga vigencia y permanezca en el tiempo. Por eso que las empresas que tienen protocolos familiares, lo que nosotros llamamos a estas empresas en estos tiempos de reflexión, de volver a la casa, de estar 24/7 un tiempo en la casa, es repasar y ver si esos protocolos familiares están vigentes o están totalmente desactualizados. Si hoy día se llevan a cabo, se cumplen,
están en función con los nuevos tiempos. Y las personas del fundador o el padre familiar que tiene un patrimonio familiar, esa empresa familiar, que le ha costado surgir adelante con esta empresa y que hoy día ve que necesita una transición, si no tiene un protocolo familiar o si teniéndolo tiene que emitir o suscribir un testamento y ver si es que tiene un testamento ya vigente, si tiene que actualizarlo en función con las circunstancias y las crisis que hoy día tiene la empresa en este mundo tan convulsionado. Pamela, pasemos a las preguntas, sí, claro. Hasta aquí. Muchas gracias a ambos por esta excelente y completa presentación. Vamos a tomarnos, les avisé por el chat, nos vamos a tomar unos minutos más para la parte de las preguntas, así que esperamos que siga siendo todo de su máximo interés, y para esto le voy a pedir a Andrés Vial, presidente de FEC, que realice la labor de moderador. Andrés, por favor. Muchas gracias, Pamela, y bueno, muchas gracias a Cristian Benjamín. Y hay muchas preguntas, la verdad que algunas me han llegado a mí en forma directa y otras a través del chat. Voy a ir en el orden que las tengo, digamos, pero traté de resumir algunas cosas. Por ejemplo, ¿cuáles son los cambios que trae la reforma tributaria del 24 de febrero, que es la número, alguien me preguntó incluso el número, que es la 21210, en relación al impuesto de herencia? Cualquiera de los dos. Sí, la verdad que vienen varios cambios respecto al impuesto de herencia y donaciones en la reforma tributaria Piñera, y uno de ellos, lo comentó ya Benjamín en la presentación, que se refiere a no pagar 2 veces el impuesto cuando va de un cónyuge a otro y después a los legitimarios de ambos, durante los primeros 5 años del fallecimiento. Otra situación es que la ley también permite que las personas contribuyentes lo complementario de impuesto único al trabajo, con recursos después de impuestos, puedan destinar una cierta cantidad de plata para donaciones sin pagar impuesto de herencia y sin hacer insinuación de donación, ¿no es cierto, Benjamín? Sí, así es, de 250 UTM, exactamente ese es el tope, que es bastante interesante porque son como 12 millones de pesos, entre 12 y 13 millones de pesos que uno puede donar sin estar afecto a impuestos, y es el límite anual, digamos. Esto es muy complicado porque resulta que los padres le entregan a sus hijos lo que se llama el derecho a alimento que tienen ellos, y ese derecho a alimento, claro, llega a pagarle la universidad, pagarle la vivienda, eventualmente pagarle la locomoción, pero bueno, y comprarle un auto, ¿es parte del derecho a alimento o no? Entonces el padre quiere pasarle la plata y tiene que hacerlo con un préstamo, y este préstamo nunca se lo devuelven, o le compran el auto pero lo paga él. Bueno, todas estas situaciones complejas lo que hace es resolverlo a la ley 16, que me reconozco que hay una parte que debe ir sin impuesto de herencia y sin insinuación, y por lo tanto es un monto determinado. Pero agrega la ley que si se trata de legitimarios, en forma reiterada, dentro de los primeros 10 años, se va a considerar como parte de la sucesión. Sí, ahora lo otro relevante ahí, Cristian, es el tema del crédito por impuesto pagado en el extranjero. Si yo fallezco y tengo bienes en el extranjero y pagué impuestos fuera del país, eso lo puedo usar de crédito, y lo refuerza la reforma en los incisos que agregó al artículo 1 de la Ley de Herencia y Donación. Sí. Bueno, ahí hay una pregunta para enlazarme con eso mismo, porque hay varias preguntas que dicen relación con patrimonios fuera de Chile. Uno de ellos dice qué pasa con aquella inversión que está fuera del país, ya sea financiera o real, si es que paga el impuesto de herencia también. Y la otra, que es muy específica, que dice qué pasa cuando hay plata invertida en acciones, y esas acciones durante el proceso que dura el hacer la sucesión, el testamento, más que no el testamento, sino que cuando la persona ya fallece, y esas acciones tienen dividendos. ¿Qué pasa con esos dividendos? ¿Cómo se reparte entre esa masa hereditaria con los herederos? Yo te diría que hay que distinguir, yo pesco una parte, tú, Cristian, complementa. Hay que distinguir si el que fallece es un extranjero que está domiciliado en Chile
con bienes en el extranjero o es un chileno que fallece con bienes en el extranjero. Si el extranjero fallece y los bienes que están en el extranjero los adquirió con recursos chilenos, entra a la sucesión en Chile. Si fallece el chileno, entran los bienes que están en el extranjero. De acuerdo en ese sentido va a tener que tributar con impuesto de herencia en Chile. Ahora, en materia de acciones, bueno, está la norma de la cotización bursátil, digamos, si es sociedad anónima abierta, es la cotización bursátil vigente al fallecimiento en los últimos 6 meses, el promedio de la cotización bursátil, y en el caso de no sea sociedad anónima de cotización bursátil, opera que tiene que tasarse el bien para efectos de pagar el impuesto de herencia. En materia de dividendo, tendría que ingresarlos dentro del patrimonio del causante, porque es parte del patrimonio, es parte del fruto de la acción. Digamos. ¿Tú, Cristian, quieres complementar? Sí, la ley lo que establece que mientras no se pague el impuesto de herencia o donaciones, no se puede disponer de la herencia. Y por lo tanto, yo no puedo ir a buscar los dividendos de las acciones. Queda todo inmovilizado hasta que yo haga el trámite de la posesión efectiva. Uno hace el trámite de la posesión efectiva, paga el impuesto de herencia, y en ese minuto puede disponer de los bienes de consumo entre todos los herederos, de común acuerdo. Si hay un heredero que no está de acuerdo, entonces solamente tú puedes disponer de tu alícuota o tu participación en la universalidad jurídica y no un bien determinado, por acuérdense ustedes que es siempre una alícuota. Cuando hay bienes determinados es cuando hay un legado que lo establece el testador, o bien cuando se ha hecho la partición de la herencia. Entonces, mientras no haya partición de la herencia y no se adjudiquen los bienes determinados, va a seguir siendo la masa hereditaria, porque evidentemente los frutos, como son los dividendos de esas acciones, van a incrementar la masa, porque uno paga el impuesto de herencia en función de los bienes que existían al momento que falleció el causante, que es la delación de la herencia. Y todas las obligaciones o los ingresos o los derechos que va a ser generando después van incrementando y disminuyendo la masa. Perfecto. A ver, acá hay una pregunta que va al hueso y tiene cara de COVID-19, porque dice que hoy no tenemos un servicio online para poder hacer un testamento y que este surja sus efectos legales, porque estamos todos encerrados en nuestras casas y de verdad que aumentó fuertemente la probabilidad de fallecer, sobre todo las personas mayores que habitualmente son las que dejan esa herencia. Entonces, ¿qué solución podemos tener para algo si alguien quisiera hacer hoy día un testamento, mismamente hoy día, o quisiera tomar el testamento que tiene y refrescarlo, digamos, ponerle alguna cosa adicional que no estaba, o sacarle algo? ¿Qué se puede hacer? Andrés, esa es buena pregunta. Yo te diría que desafortunadamente es cierto lo que tú señalas de que no se ha modernizado el tema sucesorio en Chile. La ley sucesoria es la misma que tenemos del Código Civil de 1851. Entonces, sí, la situación posible es la situación que hablábamos del testamento solemne abierto ante 5 testigos y no ante el notario público. Ahí nos saltamos al notario, puede la persona, estableciendo ciertos requisitos que establece la ley en materia de sucesión, que hay ciertas menciones mínimas que tiene que tener, establecer sus declaraciones y sus disposiciones en un documento privado, que es un instrumento privado, una carta, digamos, en que comparecen los 5 testigos, que sean testigos hábiles, mayores de 18 años de edad, qué sé yo, que no tengan alguna situación de impedimento que le impida ser testigo, y que este testigo va a acreditar en definitiva que está en el sano juicio el testador y que lo que está diciendo es lo que dijo. Ahora, después se toma este instrumento privado con posterioridad al hecho de hacerse y hay que protocolizarlo. Pero eso es una etapa 2. Se protocoliza y se publica que es una etapa 2. Pero sí me permite ahora dejar el testamento cerrado y haber revocado el anterior, si es que tenía otro, o establecer uno por primera vez. No sé si tú, Cristian, quieres añadir algo. No, yo estoy de acuerdo contigo, me parece bien. Oye, bueno, eso es muy importante, vamos a dejar para el final de estas preguntas, porque ahí yo también tengo una noticia importante para todos los adherentes que están hoy día escuchándonos y viéndonos, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿Qué debería tener como mínimo contener un testamento? O sea, yo me imagino que
esta pregunta a lo mejor se ha ido desarrollando por toda la presentación que ustedes hicieron, pero me imagino que habrán 2, 3 cosas que son las mínimas que uno tiene que decir, por ejemplo, quiénes van a ser aquellos beneficiarios de la cuarta de mejora y de la libre disposición, o a lo mejor pensando en una familia empresaria, algo que esté más relacionado con la sucesión operativa de las empresas. ¿Cuáles son las cosas que ustedes creen que por lo menos deben estar lo mínimo? Bueno, en la empresa familiar está claro que el tema de cómo se va a asignar la propiedad de la empresa familiar es una cuestión fundamental. Además, el testador tiene que ver cuáles son las personas que dependen de él. Y qué es lo que va a pasar con su cónyuge cuando él no esté. Uno tiene que saber, digamos, que si los bienes de la cónyuge son suficientes, obviamente la cuarta mejora y la cuarta libre disposición van en función del resto de la familia. Pero si la cónyuge no tiene bienes suficientes, normalmente la cuarta mejora y la cuarta libre disposición van en beneficio de la cónyuge, y eso provocaba la doble imposición que comentamos antes. Ahora, no existiendo doble imposición, con mayor razón, uno debería equilibrar en aquellos patrimonios sucesorios o patrimonios familiares que en definitiva no se han asignado en forma anticipada a la cónyuge. Acuérdense ustedes también que una manera de anticipar la herencia es hacer la donación, y uno puede donarle a la cónyuge, y la donación del cónyuge entiendo, Benjamín, son todas revocables, por lo tanto, en definitiva también hay un manejo en relación con eso, en que tengo que identificar mi patrimonio y decir, dentro de mi patrimonio está el patrimonio de la empresa familiar. Bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Si esta es una sociedad de personas, la empresa familiar, estoy sonado, porque sea cual sea la participación que le asigne a los hijos, la unanimidad requiere para cualquier modificación. Entonces, yo tengo que haberme preparado antes para transformar esa compañía en una sociedad por acciones, por ejemplo. Y después establecer y decir, bueno, la mayoría de las acciones se las voy a dejar a fulano, o modificar los estatutos para que sean los 2/3, y ahí armo mi mono y mi estructura. Lo tengo que pensar. Además, las personas de confianza, normalmente, como comentaba Benjamín, el albacea es un familiar, o alguien muy de confianza en la familia. En cambio, el partidor, obviamente, es un abogado de confianza, ojalá, pero distinto. Y yo diría que la función del mediador es mucho más cercana a la familia. Normalmente actúan como mediadores los mismos que han hecho y han trabajado en los protocolos familiares, porque han conocido e intercambiado opiniones y reconocen un poco la agenda oculta que tienen cada uno de los familiares. Entonces, en fin, hay muchas cosas que están en eso, y yo te diría, Andrés, contestándote tu pregunta, es que lo que uno hace es una entrevista donde está este asesor, el consigliere, que va comentándole temas, dice, mira, aquí hay 5 o 6 cosas esenciales: la administración de la empresa familiar, el reparto de utilidades, no sé, y uno va revisando la empresa familiar cómo se avanza, si tú lo tienes resuelto. A veces en la empresa familiar hay una administración, y la administración está en base al pater familia, y si se muere el pater familia, no hay nadie que administre. Entonces, en definitiva, mientras no se haga posesión efectiva y no se pague el impuesto de herencia, no se puede girar un cheque. O sea, la verdad que el testamento daba mucho. Esta reflexión, esta conversación, permite en el fondo ir descubriendo las necesidades de cada familia. No sé. Sí, yo quería completar. Es bien interesante lo que tú dijiste, porque ahí estamos mezclando entre la disposición por acto entre vivos y la por sucesión por causa de muerte. Cuando hablaste de la donación revocable a la cónyuge, en la práctica es un testamento, pero sin cumplir con las formalidades del testamento. Entonces es interesante porque se adquiere el usufructo por parte de la cónyuge de los bienes que yo estoy donando desde el minuto que hago la donación por acto entre vivos. Entonces pago el impuesto de donación, y después, si fallece el causante y no tenía testamento, al final eso le queda a título testamentario. Entonces es interesante ese tema de la donación revocable y el testamento. Y por otro lado,
de las menciones que dices tú, claro, es fundamental las declarativas y las dispositivas, que hablábamos al principio. Las declarativas, el albacea, el partidor, el mediador, reconocimiento de situaciones de estados civiles, reconocimiento de filiaciones, digamos, que se hacen en el momento del testamento y esas son irrevocables. Es así que yo no puedo, si yo reconozco un hijo, ya quedó reconocido en el testamento, no se puede revocar por un acto testamentario posterior. Y las dispositivas, que son en fondo cautelar, el que la empresa familiar o el patrimonio queda en las personas que yo quiero, teniendo en consideración lo que hablaste tú, Cristian, al principio de este tema de las 4/4, digamos que hay que tenerlas presentes, porque en general todos tienen hijos o cónyuge o conviviente, digamos, que podría ser alguien que se divorció y tiene un conviviente civil, que también no lo hemos mencionado, pero el conviviente civil también tiene derechos hereditarios. Y ahí hay un tema entre conviviente civil del mismo sexo o convivientes de distinto sexo, que también pueden hacer uso del testamento. Bueno, esto es abrirnos fuego porque da para mucho. Esto, como dijo Cristian, es un tema que requiere, sobre todo que se puede trabajar online. Es un tema que es factible trabajarlo online porque uno puede tener las conversaciones y masticar todos estos conceptos que no son fáciles. Pues lo tratamos de hacer en 45 minutos, en realidad no cumplimos, nunca los abogados cumplimos los timings. Benjamín, bueno, sigamos avanzando porque nos quedan unas 5 o 6 preguntas más. Acá hay una que yo creo que se presta para que ustedes manden una boleta después, porque dice, ¿cómo optimizar el pago del impuesto de herencias? Mira, Tal vez un brief rápido del tema. lo que pasa es que el impuesto de herencia es un impuesto muy odiado porque es realmente un impuesto al patrimonio. Yo diría que hay 2 impuestos al patrimonio en Chile, el impuesto patente municipal y el impuesto de herencia. Y las contribuciones de bienes raíces. Claro, pues las contribuciones con el impuesto al activo, digamos. ¿Ah? Pero también es parte del patrimonio. Pero en definitiva este impuesto de herencia, por eso que es muy odiado. ¿Ah? Pero es un impuesto que se supone que de alguna manera viene a hacer una redistribución, digamos, a hacer una redistribución, y se ha pensado incluso que eventualmente algunos subir este impuesto. Ahora, ¿cómo se puede planificar? Con mucho cuidado, porque hay una serie de normas antielusivas que establecen el impuesto de herencia que vienen de los años 60, no son producto de la reforma Bachelet del año 2014 ni las modificaciones posteriores, más modernas. Este es un impuesto que viene siempre y que establece básicamente que si hay operaciones que aparecen como onerosas y que uno hace una compraventa, pero está escondiendo una donación porque está simulando, porque ese precio es irrisorio o ese precio nunca lo va a cobrar y lo va a pagar, hay sanciones de carácter civil y sanciones de carácter penal. Entonces, por eso que digo que hay que tener mucho cuidado. Normalmente en materia tributaria uno decía que los temas penales no existían y que solamente el riesgo era un riesgo civil, patrimonial y no privativo de libertad. Yo te diría que esto ha cambiado producto de todo lo que fue la factura ideológicamente falsa en el caso de financiamiento de la política, y de ahora en adelante, ¿no es cierto?, la participación más activa de la Fiscalía. Entonces, en definitiva, más que darte una receta, yo creo que hay que buscar las características y uno podría llegar a buscar una buena planificación tributaria en la medida que la planificación tributaria no esté sola, sino en definitiva que siga un objetivo distinto, como me parece que es en las empresas familiares la continuación de la segunda y la tercera generación del tiempo, donde busco estructuras de protocolo, estructuras de organización, hago testamentos, atomizo participaciones y bajo la carga tributaria. Sí, yo quería añadir que incluso, yo quería añadirte una cosa muy chiquitita, que incluso se decía que no era necesaria la norma general antilucía, que se incorporó el 4 bis, etcétera, y los demás artículos de la ley 20.780 del 2014, porque la norma antilusiva que establece el artículo 63 y 64 de la ley de herencia y donaciones era como suficientemente amplia y que lo que pasaba es que los tribunales no lo aplicaban, porque el impuesto interno no iba detrás de las planificaciones agresivas en materia de herencia. Entonces, lo que dice Cristian es válido. Ahora, recetas no hay,
pero claro, lo mencionamos en las láminas anteriores, hay ciertas cosas que si son razonables, si responde a una razón de negocio que hay detrás, distinto de solo no pagar el impuesto de herencia de donaciones, que es el tema de las nuevas propiedades, los usufructos, los fideicomisos, la atomización de las asignaciones, etcétera. Eso se puede trabajar, pero hay que darle un contenido y una razonabilidad a la planificación, porque si no se va a caer, y además hay ciertas normas de control. Si el testador fallece dentro de los 30 días de que falleció y se conocía el estado de salud del testador, ese autor no sirve. Eso no es nulo. O sea, Está enfermo. Exactamente. Y era conocido el estado de gravedad de la persona. O sea, una persona con cáncer y que está mal, es difícil planificarlo sucesoriamente. Sí, Bueno, hay que tener mucho cuidado, sí. Tenemos, acá hay dos preguntas que voy a mezclarlas, digamos, que habla del protocolo familiar. Uno pregunta, ¿cómo logra hacer un buen protocolo familiar? Bueno, estando en FEC, Familias Empresarias de Chile, a lo que nos dedicamos es ayudar a que las familias hagan un buen protocolo y asistir a todas las cosas que hemos hecho sobre eso, y más adelante vamos a tener también un webinar sobre protocolo. Pero la pregunta que que dice, ¿qué formalidades debiera hacer yo en el protocolo para que sea de verdad vinculante? Porque puede transformarse, como tú lo dijiste, en un escrito que queda ahí, que no sirva para nada en la realidad una vez que parte el pater familia. ¿Benjamín? ¿El protocolo, dices tú? Sí, bueno, O si sea, el quiere, protocolo, Benjamín, me repito, a lo mejor no me escuchaste, pero principalmente es ver cómo hago que el protocolo sea Sí. vinculante del punto de vista legal para que Sí, tenga sus perfecto. efectos cuando Sí. se vaya el pater familia, de verdad queden cosas que se ejecuten y no sea un documento que queda ahí que no sirve para nada. Lo que pasa es que desafortunadamente en el caso chileno nosotros no tenemos una legislación que valide el tema de los protocolos familiares como tienen otras legislaciones, por ejemplo la española. Nosotros no la tenemos, entonces lo que hacen los protocolos es tratar de llevarlo a la nomenclatura jurídica chilena, que es tratar de que se subsume en un acuerdo marco, en algo que se llame protocolo, que es una escritura pública, digamos, para darle un contenido obligatorio desde el punto de vista jurídico y poder obligar a que las obligaciones de hacer o las obligaciones de disposición o las de administración tengan una validez jurídica suficiente, pero no tenemos, o a través del pacto accionista, recoger parte del protocolo dentro de un pacto accionista, porque el pacto accionista sí tiene, a través de la ley de sociedad anónima, una obligatoriedad suficiente. Perfecto, perfecto. Bueno, eso habría que tratar de hacer que tenga todo lo más legal posible, y eso sí, protocolizarlo y que tenga efecto, aparte de, por supuesto, que el protocolo sea un acuerdo entre las partes que van a participar y no sea una imposición del pater familia, porque si no participan los herederos probablemente tampoco lo van a querer cumplir. Otra pregunta que dice relación con cómo se valorizan los bienes en el testamento. Perdón, deja hacerte una acotación respecto a lo que se comentó a propósito de lo que se está comentando que se hace en México también, ahí Fernando Todd. Efectivamente, el protocolo tiene la fuerza obligatoria de un contrato, porque es un acuerdo voluntario que genera obligaciones, y donde comparecen, ¿no es cierto?, los miembros de la familia. Y en ese protocolo, como comentaba Benjamín, también se pueden establecer cláusulas penales, se puede poner una norma arbitral, y además el protocolo es como la gran constitución, y después se empiezan a dictar las leyes, que es el pacto accionista en todas las sociedades, en la holding, que eventualmente, ¿no es cierto?, son en la modificación del testamento, porque como cambió el protocolo, tiene que modificar el testamento. O sea, el protocolo, a partir del protocolo, se pueden radicar estas cosas. Entonces, el mismo protocolo puede tener una potencialidad de ser exigible, o bien los instrumentos que den cuenta de los acuerdos del protocolo, como el caso de la Asamblea General de Accionistas que comentan en México. Ya, ok. Sigamos entonces. Te preguntaba recién cómo se valorizan los bienes en el testamento. La ley establece la valorización de bienes dependiendo cuál sea el tipo de bien. Comentábamos delante que las acciones se hacen, ¿no es cierto?, que tienen cotización bursátil, es la cotización que tenga los últimos 6 meses.
normalmente se valorizan a valor libro. Hay una excepción que mantiene la ley, que es algo que seguramente podrá ser modificado ahora en el estudio que está haciendo el Ministerio de Hacienda respecto del gasto tributario, que es la exención que tienen, ¿no es cierto?, los bienes raíces, en que se valorizan por el avalúo fiscal del bien raíz. Si el causante adquirió hace más de 3 años el bien raíz, este se valoriza por el avalúo fiscal y no por el valor comercial. Y como todavía hay una brecha entre el valor de avalúo fiscal y el valor comercial, que es muy grande esta brecha, tratándose de bienes raíces agrícolas, y menor la brecha en bienes raíces urbanos, igual uno gana una diferencia de base imponible. Pero al momento de hacer la partición de herencia, a mí se me va a adjudicar como costo tributario ese mismo bien raíz, según la proporción de impuesto que pagó, y por lo tanto me voy a tener que hacer la ganancia capital en la venta del bien raíz. Y la ley me dice que al vender el bien raíz, yo puedo utilizar como crédito el impuesto pagado en herencia correspondiente al bien raíz que vendí. Sí, pero sí, solo agregar que tengo que tener más de 3 años la propiedad del bien raíz, no puede ser recién adquirida, porque si no es valor comercial. La regla buzón al final es fuera de las que acaba de comentar Cristian, y la de la valorización de acciones de cotización bursátil, está dado por el artículo 46 de la ley de herencia de donaciones, que son tasación. En general se va a una tasación que hace impuesto interno. Antiguamente uno llevaba los balances y el servicio de impuesto interno no miraba los balances y no sabía cuánto era una viña, por ejemplo, cuánto valía una viña, y se iban por el valor libro, en fondo de un predio que se dedicaba a la actividad agrícola, vitivinícola. Pero hoy día tengo que llevar yo el balance de la sociedad y me van a tasar la viña. Y va a estar dentro de la base afecta impuestos. Queda la última pregunta y después un comentario. ¿Cuánto se demora en materializar una donación? Hablamos de las donaciones y que se podían hacer antes mira, de... por regla general, las donaciones requieren de un trámite de insinuación, que es un trámite judicial, que se hace ante el juez civil, que es la autorización que tú lo pides para hacer donación. Y uno se podría preguntar, ¿y por qué el juez me tiene que autorizar disponer de mis bienes? Si yo soy una persona que tiene capacidad, ¿no es cierto?, para poder disponer de sus bienes. ¿Por qué? En primer lugar, para cautelar el pago del impuesto de herencia de donaciones. Y en segundo lugar, para cautelar las legítimas, que son las normas de derecho de familia, para que no se salte la herencia de aquellos legitimarios. Y por esa razón, la legítima es un gran impedimento para poder asignar a la empresa familiar a aquellos que sean más capaces de llevarla a cabo. Yo en Estados Unidos, en derecho anglosajón, asigno toda mi empresa a uno de mis hijos, o no se la asigno a ninguno de ellos, y no pasa nada. El caso más típico es el caso de Tompkins, de Douglas Tompkins, que se casó por segunda vez, y cuando asignó sus bienes que tenía en Chile y Argentina, la mayoría de ellos ya, a su segunda mujer, las hijas en Estados Unidos empezaron a reclamar, y él dijo que regía la ley de Estados Unidos porque era el ciudadano norteamericano y por lo tanto podía disponer en favor de quien quisiera, y las hijas con los abogados están reclamando en el juzgado civil de Puerto Varas, están reclamando en definitiva de que ellas se les violentó la legítima. Entonces ahí vemos cómo el derecho sucesorio extranjero también incide dependiendo de la nacionalidad y la ubicación de los bienes. Esa es la situación. Solo para terminar entonces mi función acá y pasarle el micrófono a Pamela, quiero informar a todos los que están presentes en este momento que nosotros hemos llegado a un acuerdo con Tax Advisor, y la idea es que ellos puedan atender a los que tengan interés o en refrescar sus testamentos o en hacer un testamento en esta crisis donde no podemos salir de nuestras casa, y para eso lo que hicimos fue fijar una tarifa. Todos los que no sean adherentes van a hacer 40 UF por este trabajo, y los que sean adherentes de FEC van a tener un 50% de descuento, o sea, 20 UF, digamos, para que no sea una cosa que uno no sepa a cuánto va a ascender el costo. Así que aquellas familias interesadas después nos contactan en FEC y nosotros hacemos esto. Pamela. Quería darles las gracias especialmente a Cristian y a Benjamín y a todos los asistentes que nos acompañaron hasta esta hora. Básicamente informarles que estaremos conectados semanalmente a través de nuestras redes sociales y de nuestro email, informándoles sobre las siguientes actividades que vamos a realizar.
Así que desde ya esperamos seguir contando con la participación de todos ustedes y bueno, muchas gracias y hasta pronto.